El que siembra odio cosecha tempestades. Ya se le están juntando a Obrador opiniones muy diversas de muchas partes del mundo, evidentemente también de México, pero resaltaré las internacionales porque están brotando por todos lados y en todos los países o en muchos países, diciendo la realidad de lo que está ocurriendo en México. Entonces, les recuerdo, por ejemplo, que el año pasado ACE Consultores nos dijo que el 81% del territorio nacional tenía cobertura de la delincuencia organizada. 81%. Hace 3 años había dicho el Departamento de Estado, con uno de sus voceros, que calculaba hasta el 30% de control de la delincuencia organizada. Pues eso pudo haber evolucionado hasta el 81%, imagínense. Pero luego han pasado cosas como las que ya les platiqué también en un video de los que hacemos, que es el país con más crimen organizado del mundo, superando a las mafias italianas, las mafias rusas, las mafias japonesas, las mafias chinas, a todas. Eso según la red de Interpol, de las policías contra el crimen organizado en el mundo, que son una autoridad precisamente en el tema. Luego, recuerden que hace 2 años fue el tirano del año Obrador, seleccionado, también superando a Putin y superando a el dictador de Venezuela y al de Cuba, a sus amigos, y fue nombrado el tirano del año en esta organización internacional con sede en Inglaterra. Luego, pues se acuerdan los reportajes famosísimos del New York Times, de Estados Unidos, de la Deutsche Welle de Alemania, de Inside Crime también de nuestros vecinos del norte, en donde hablaban de los donativos de los delincuentes a su campaña, a la de Obrador. Luego, el Wall Street Journal remató también y el Washington Post sobre precisamente todos estos donativos o aportaciones, como le dice Obrador, de la delincuencia organizada a su campaña, a sus campañas. Total, todo esto sobre investigaciones a Obrador, a su pseudo gobierno y a sus familiares, particularmente sus hijos. Bueno, pero ahora, fíjense, el International Narcotics Control Board, que es esta organización que tiene sede en Viena, en Austria, y que está formada desde 1961, presentó su reporte 2023 y encontró unos incrementos bestiales en el consumo de drogas. Pero para eso les voy a dejar a Loret que les explique este último del JIFE en español, o el International Narcotics Control Board, que les decía, con sede en Viena, en donde presenta la nota, pero imagínense ya sumado a todas las anteriores que les dije. Es increíble cómo está brotando de todas partes del mundo estos reclamos a México por su relación con la delincuencia organizada, al gobierno de Obrador, a él mismo, por la nula defensa de los derechos humanos. Recuerden que también en Suiza tuvieron que comparecer una delegación mexicana y fue completamente señalada precisamente por esta falta de respeto a los derechos humanos que ha tenido. Entonces, todas estas opiniones y versiones están centradas precisamente en el fracaso enorme que ha tenido Obrador en su gobierno, y esperemos que esto cuente precisamente para el 2 de junio. Aquí les dejo a Loret con esta. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se triplicó el consumo de drogas en México. Así lo alertó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, en su informe que publicó hoy, y donde señala que el consumo de narcóticos como metanfetaminas y éxtasis creció 218% en México durante este gobierno. En el documento refieren que México atraviesa una transición epidemiológica en cuanto a la demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina y está experimentando un aumento de los ingresos al hospital de personas a tratamiento en un mayor número de estados del país. En 2017, 6 estados habían registrado ingresos por consumo de metanfetaminas y esa cifra aumentó a 21 estados en el 2022. Son datos que la JIFE obtuvo del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Esto implica un fracaso brutal
de la política antidrogas del gobierno de López Obrador y de sus programas sociales para los jóvenes, pues decía que el objetivo de estos programas sociales era justamente sacar a los jóvenes del mundo de las drogas. El informe también lanza una advertencia sobre la situación de inseguridad en el país. Dice textualmente: México continúa experimentando un alto nivel de violencia, en particular de homicidios. Y esto obedece mayormente a la actividad ilícita de cárteles y bandas delictivas relacionadas con las drogas. Según los datos de la JIFE, en México se registra una tasa promedio de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, más o menos los mismos niveles de asesinatos desde el 2022. Pues como ven, lo dicho se está haciendo realidad. Obrador va a terminar su sexenio como el presidente más apestado de México. Y miren que hemos tenido presidentes muy malolientes, pero este será el más apestado, el más señalado, el más cuestionado, y todos esperamos también que el primero que caiga en una cárcel de máxima seguridad, ya sea en México o en cualquier otro país del mundo. El daño que ha hecho es poco meterlo a la cárcel, lo que tiene que pagar. Más de 1 millón de muertos o asesinados que ha dejado Obrador por su falta de compromiso, por su pésimo gobierno, por su desinterés, por su falta de empatía, por su criminal austeridad, entre comillas, que solo ha sido para dejar morir gente mientras se enriquecen él, su familia y sus empleados. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El 2 de junio, sácalos a la fregada.